Yo les animo a que nunca peleen por estos temas. No estamos para disputar porque la palabra del Señor no es para refutarla ni para poder debatirla. Nos lleva la instrucción en justicia. Transforma vidas. Por eso es que nuestro segundo enemigo es el pecado. Pero el pecado tiene que ser exterminado. Tenemos que tener victoria sobre el pecado. Esa es la realidad. Una realidad que al diablo no le interesa que usted y yo pueda participar de esto. ¿Por qué? Porque mientras usted y yo sigamos pecando, no entraremos en la experiencia de la santidad. Toda actividad de esclavitud es paralizada en el día del reposo. ¿Se han dado cuenta? Por eso es que cuando el sello de Dios esté presente, no va a haber más esclavos que reciban el sello. Ningún esclavo va a recibir el sello, sino los que son libres en el Señor. Han dejado de ser esclavos del pecado. Por eso es que van a depender por fe exclusivamente de Jesús. Cuando todo esté privado, cuando todo el sistema esté contra nosotros y las políticas estén contra el pueblo de Dios, ¿qué les va a ayudar? Solamente la gracia del Señor, la confianza en Él. Los incrédulos no llegan a esta experiencia. Por eso es que los que dejan de ser esclavos ya no trabajan para el sistema, no comen del sistema, ya no ganan dinero del sistema. Tienen su propio huerto, su propia agua, su propio lugar de estancia. Dios los está preparando, ¿para qué? Para jóvenes, ustedes que son la esperanza del cielo, déjenme decirles. En ustedes se cifra toda la esperanza porque ustedes son la última generación. Tengo que decirle así, aunque hoy es muy controversial este tema, pero ustedes son esta generación que tiene que pisotear la cabeza al diablo, que tiene que completar la promesa de Romanos 16. Estos son temas de salvación. Si alguien nos dice que Jesús tiene una naturaleza singular, una naturaleza prelapsaria, esa persona también va a empezar a creer que nacemos pecadores, porque lo uno deriva al otro. Si nacemos pecadores significa que el pecado es una razón de naturaleza y no de decisión, por lo tanto que el pecado solo puede ser quitado cuando Jesús pueda glorificarnos. Y esto significaría que nadie va a dejar de pecar. Y entonces no hay 144,000. Y entonces, miren, ¿dónde está el santuario y su purificación? Sutilmente han destrozado Daniel 8:14. Ya no hay plataforma. ¿Y saben que muchos adventistas están dejando de creer en eso? En la purificación del santuario. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, queremos aprovechar para agradecer por el apoyo que nos han dado todos estos meses. Con la ayuda de Dios, continuaremos esforzándonos trayendo temas muy especiales. Te invitamos a seguir disfrutando de nuestros episodios, suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido. Un privilegio el poder estar aquí reunido y de antemano siempre es gustoso ver jóvenes que están buscando al Señor desde las primeras horas de la mañana, ¿verdad? Y pues creo que nos va a ser bien estudiar, así que vamos en este pequeño estudio que vamos a tener durante estos minutos. Vamos a revisar algunas porciones bíblicas en cuanto a lo que ya prácticamente hemos venido leyendo durante este espacio primero de la mañana. Y tiene relación, de hecho, con lo que vamos a examinar y estudiar. Entonces, si usted tiene un cuadernillo, tiene lápiz, esfero y quiere tomar nota de cada versículo, porque vamos a ver Biblia, y mucha Biblia, de hecho, para poder revisar algunos elementos, entonces usted puede hacerlo. Pero antes de iniciar, me gustaría que nuevamente podamos orar y podamos acercarnos al que nos puede iluminar. De hecho, el Espíritu de verdad es el único que nos puede guiar a toda la verdad, puesto que no hablará de sí mismo, dice el libro de Juan, el capítulo 16, del verso 13. Y es necesario que Él nos hable ahora, porque estamos en los días de la iluminación, puesto que la inspiración ha sido cerrada, pero esa inspiración necesita ser iluminada y canalizada para que podamos comprenderla, para que podamos entenderla, y que entonces el Espíritu Santo pueda ponerla por obra en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que nos das de acercarnos delante de ti. Gracias por tu palabra, Señor. Y ahora, al abrir tu santo libro, pedimos que aquel Espíritu que la inspiró ahora nos pueda iluminar, para que nuestras mentes
y corazones también puedan ser iluminadas y podamos alcanzar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero también de su imagen perfecta. Por favor, quédate con nosotros, bendice a cada uno de aquellos que está conectado, aquellos que por alguna razón no lo hicieron, pero quédate con sus familias y con ellos también. Y Padre, que podamos recibir ahora tu palabra, te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Les invito a que vayamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo número 33. Es aquí donde vamos a empezar trazando la escritura. Capítulo 33, versículo número 13. Éxodo 33, 13. De paso, si alguien nos puede ayudar con la lectura para hacer un poco más dinámico, ¿ya? Dice así Éxodo 33, 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Notemos, Moisés ha logrado, por la gracia del Señor, por su intervención divina, sacar a la nación hebrea de Egipto. Y ahora está en medio del desierto, pero Moisés todavía no se siente seguro. Todavía Moisés está queriendo mayores evidencias de parte de Jehová. Y su pregunta para él es si he hallado gracia delante de ti, ¿verdad? Si realmente ahora me has considerado como tu siervo. Moisés está entonces pidiendo que por favor lo considere como tal. Y Jehová, de una manera tan especial, en el verso 14 le dice que esté tranquilo, pero ¿de qué manera? Dice, mi presencia irá contigo y te daré reposo, o en otras versiones dice, te daré descanso. Notemos que la presencia y el descanso o el reposo van de la mano, están ligados aquí. Este texto encuentra su paralelismo cuando Jesús en el libro de Mateo, ustedes recordarán, en el capítulo número 11, ya había mencionado algo parecido, es decir, este texto se vincula con algo que Jesús contara también a sus discípulos en el verso 28, donde les dijera, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo les daré descanso, yo les daré descansar, les daré reposo. Esta palabra reposo, que de hecho si tomamos la Biblia hebraica, si tomamos el original, encontraríamos algo interesante que lo vamos a ir examinando haciendo una pequeña exégesis nada más bíblica. Pero la presencia y el reposo, la presencia y el descanso están ligados uno con el otro. Por eso es que el reposo real que Dios ofrece está garantizada por su presencia. Durante toda la experiencia del pueblo en el desierto, Dios quería mostrarle que el objetivo era exactamente alcanzar el reposo. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 12, podemos revisar que así fue la promesa y esa era la idea para la nación entera, la nación a la cual denominamos nación judía. Allí en el capítulo 12, miremos nuevamente esta comprensión. En el versículo número 8 y verso 9, si alguien lo puede por favor leer. Deuteronomio 12, verso 8 y verso 9. Ok, dice la Biblia, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Cada uno hace lo que parece bien a sus propios ojos, porque aún hasta ahora no habéis entrado al reposo y la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Notemos que hasta aquí el Señor está mostrando que lo que van a tener por delante no va a ser fácil. Sin embargo, les está aconsejando de que ellos sean diferentes, ¿verdad? Que no hagan todo lo que hacemos nosotros, dice aquí, ahora cada uno hace lo que parece bien a sus propios ojos, porque aún
hasta ahora, hay algo interesante, no han entrado al reposo. Parece que el reposo no solamente es el hecho de la compañía de la presencia del Señor, sino que el reposo también es un lugar. Y vamos mirándolo más adelante. ¿Por qué? Para poder entrar al reposo, al verdadero reposo, era necesario que la nación hebrea pueda confiar en el Señor, pueda creer, pueda esperar en Él y que entonces tenga victorias. ¿Sobre qué? En el versículo número 10, notemos lo que dice allí. Por favor, Melissa, tú también, si nos puedes ayudar. Ok, el versículo 10 menciona, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Notemos que el reposo que está ligado a la presencia del Señor, y de hecho, la presencia del Señor estuvo siempre durante todo el trayecto en el desierto hasta Canaán con la nación judía. ¿A través de qué? Mirábamos que había una columna de fuego que los abrazaba durante la noche y había una nube que los cubría del imperante sol durante el día. Su presencia estaba reflejada ahí. Dentro de la experiencia del santuario en la Shekinah, se podía observar cuando su presencia se colocaba en ese sitio. Es decir, el pueblo estaba con la garantía de la presencia. El reposo prometido estaba allí, pero para poder obtener reposo, tenían que tener la victoria sobre todos sus enemigos. Ciertamente, el pueblo estaba por pasar la experiencia, pero ¿qué sucedió? Ustedes recuerdan la historia, estoy dando la introducción nada más de esta temática. En el libro de Números, ustedes recuerdan allí en el capítulo 14 que el pueblo se rebela contra Dios. ¿Por qué? Porque se quejaron. Se quejaron de que aquellos que habían ido a reconocer la tierra y que regresaron, dieron un informe. La mayoría de ellos informaron que no era posible tomar la herencia, que no era posible poseer Canaán. ¿Por qué? Porque los enemigos que habitaban allí eran gigantes. Sin embargo, solamente 2 de aquellos 12 que fueron mencionaron un informe positivo y dijeron, sí es posible, sí lo podemos lograr. Y por eso es que en el versículo 6 de Números 14, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, que hicieron frente a toda la exposición de la mayoría, rompieron sus vestiduras, se indignaron. Por esa razón es que esta desconfianza, esta parte de la incredulidad del pueblo de poder poseer la tierra por herencia, trajo también que Dios de alguna manera condenara el acto. Y en el versículo 29 encontramos que todos aquellos que murmuraron, todos aquellos que se quejaron, todos aquellos que no desearon el propósito, que rechazaron, por así decirlo, esta promesa, quedaran ahora rezagados. Leamos lo que dice el verso 29 en Números 14, por favor, si alguien nos ayuda. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Muy bien, notemos que tristemente el final de esta generación iba a ser que queden arrastrados en el desierto. No iban a ingresar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no creyeron que era posible poseerla. No creyeron que era posible derrotar a estos gigantes. Lo cierto es que Josué y Caleb ahora van a ingresar. Ahora son los únicos que van a quedar de esta generación incrédula para tomar posesión de la tierra y entrar en el reposo. Notemos ahora la experiencia de Josué en el libro de Josué, que lleva su propio nombre. Y miren en el capítulo 22, Josué capítulo 22, miramos que ahora él va a expresar de manera inicial en el versículo número 2 y versículo número 3,
que han logrado ingresar ya a la tierra, la han empezado a conquistar y parece que han acabado con todo. Pero miremos cómo dice en palabras de Josué, el capítulo 22, verso 2 y 3 primeramente. A alguien que nos pueda ayudar, por favor. Dice 22, 2 y 3, y a decirles, por su parte, ustedes han guardado todo lo que les mandó Moisés, el siervo de Jehová, y fueron obedientes a mi voz en todo lo que les he mandado. Y no han dejado a sus hermanos en estos muchos días hasta el día de hoy, y han guardado la obligación del mandamiento de Jehová su Dios. Noten que Josué empieza haciendo una remarcación de que han escuchado la voz de Dios, han escuchado la voz también del profeta, han escuchado la voz de aquel que está guiando al pueblo. Y ahora viene el siguiente versículo, que es el verso 4. Noten la expresión, la leo yo. Ahora que Jehová vuestro Dios ha dado, ¿qué cosa ha dado? Ha dado reposo a vuestros hermanos como se los había prometido. La promesa del reposo ha sido una realidad parcial para el pueblo. El reposo les ha sido entregado. Recordemos, el reposo está garantizado por la presencia del Señor. El reposo está garantizado también por la tierra que va a ser entregada para el reposo. En el capítulo que sigue, nosotros vamos a mirar en el mismo libro de Josué, capítulo 23 ahora, versículo 1. ¿El reposo sobre qué era? Para poder tener el reposo, todos los enemigos tenían que ser derrotados. Verso 1 de Josué 23. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Dice, y aconteció muchos días después que Jehová dio reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo viejo y entrado en días. Notemos que este reposo está ligado a la experiencia de victoria. ¿Sobre quién? Sobre los enemigos. Lo cierto es que no todos los que salieron y partieron desde Egipto lograron entrar al reposo. Miremos en el libro de Hebreos, entendiendo este contexto ahora ya. Libro de Hebreos, capítulo 3. El apóstol Pablo va a tomar esta reseña de lo que hemos introducido ahora y entonces lo va a mostrar en el verso 16, 17 hasta el 19 podemos leerlo de corrido quizás. Hebreos 3, 16 al 19. ¿Alguien lo quiere leer? Amén. Dice, quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con él con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Miremos. Aquellos que salieron de Egipto provocaron a ir a Dios. ¿Cómo? Porque desconfiaron, porque fueron incrédulos. No creyeron en que podían entrar ¿en dónde? Noten que entrar a Canaán significaba entrar al reposo. Ahora, el reposo prometido estaba ligado a la experiencia, como hemos visto hasta aquí, de la presencia de Dios, ligado a la experiencia de una herencia que era la tierra prometida. Canaán representaba el reposo que el pueblo iba a tener. ¿Pero qué pasó? ¿Fue incrédulo el pueblo? ¿No logró entrar al reposo? Y entonces, ¿qué sucedió? Quedaron rezagadas toda esa generación. En el versículo 10 del mismo capítulo 3 nos dice que a causa de lo cual, dice, me disgusté con aquella generación. Noten que toda esta generación que salió de Egipto fue dejada allí en el desierto. ¿Por qué? Porque siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Aquellos que son incrédulos dejan de andar en los caminos del Señor, divagan en sus propias ideas, murmuran contra Dios, dicen esto no es posible vencer a los enemigos.
Y todo aquel que diga que es imposible vencer a los enemigos no puede entrar al reposo. De hecho, esta generación de judíos, de hebreos, no lograron entrar al reposo. ¿Por qué? Porque fueron incrédulos. Recordemos que el reposo entonces está ligado a la experiencia de una tierra, pero esta tierra, la tierra de Canaán, ¿a quién se la había prometido? ¿Herencia para quién era? Recordemos la promesa de Génesis, vamos a los orígenes y vamos a ir un poco más de lleno al punto. En el capítulo 17, miremos que en el verso 7, Abraham, que es el padre de la fe, recibe la promesa. ¿Cuál promesa? Alguien que lo lea, por favor, 7 y 8 de Génesis 17. Y estableceré mi pacto contigo y con tu simiente después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser Dios tuyo y de tu simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Muy bien. Notemos que a Abraham se le promete no solamente que va a ser el padre de naciones, sino se le promete una tierra por herencia. De hecho, la tierra de Canaán está prometida para él. Ahora pregunto, ¿Abraham la llegó a poseer? ¿La tuvo? En el libro de Hechos, el mártir Esteban, antes de ser condenado, ¿verdad?, a muerte y ser apedreado, nos cuenta un poco de la historia en el capítulo 7 de Hechos, versículo 5. Nosotros miramos, y no le dio herencia en ella, hablando de la tierra, ni siquiera para sentar un pie, mas le prometió que se le daría en posesión a él y a su simiente después de él, cuando él aún no tenía hijo. Es decir, Abraham ni siquiera la gozó, ni siquiera la recibió por herencia, pero la creyó. Abraham creyó en la promesa de Dios, creyó en cada palabra que el Señor le había prometido. Miren el libro de Romanos, en el capítulo 4. Romanos del capítulo 4. Voy a correr un poquito por causa del tiempo. Espero me puedan dispensar en esto, pero tomen nota ustedes. Romanos capítulo 4, en el verso 20, nos dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, ¿cómo? En fe, dando gloria a Dios. Verso 21, plenamente convencido que todo lo que él había prometido era también poderoso para hacerlo. Qué interesante. Abraham creyó en todo lo que Dios le prometió. Nunca dudó, no hubo incredulidad en él. A diferencia de la nación hebrea, ellos no creyeron. Y el que no creyó no logró entrar en la herencia, en la promesa. ¿Por qué? Porque la promesa para cuántos es. En el libro de Gálatas, el capítulo 3, ustedes encuentran que la promesa no se resume solamente para Abraham y los judíos, sino que esta promesa se extiende, como está escrito allí en el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois, ¿y qué? Y herederos de la promesa. Es decir, que la herencia de la tierra es también para nosotros. La Canaán celestial es nuestra herencia ahora. Es el reposo prometido. Ahora, esperemos en esto y analicemos. Cuando Adán fue creado, ¿recuerdan? Adán es creado y junto a Adán se ha creado un lugar para que él lo habite. Ahora quiero compartir con ustedes el texto original tal como aparece. ¿Me confirman, por favor? Sí, sí se visualiza. Ya, estamos viendo el Strong, ¿ok? La palabra que aparece aquí, y esto es interesante, ustedes van a ver los orígenes, la palabra Bereshit en el capítulo 2 de Génesis, verso 15. Ustedes pueden ir conmigo a Génesis 2:15. El texto nos dice de la siguiente manera: tomó pues Jehová Dios al hombre
Y noten, dice, y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Esta palabra que lo puso tiene algo interesante. La palabra que aparece ahí en el original, si usted va a un Strong, va a un interlineal, se encuentra bajo el código 5117, que lo encuentro aquí, lo voy a ir subrayando para que ustedes vean conmigo. Esta palabra que en el hebreo se llama nuak o nuak. Esa es la palabra le puso. Nosotros tenemos en español le puso, le colocó, pero en realidad el significado de esta palabra nuak significa descansar, significa reposado, reposar, reposo. En realidad lo que Dios hizo es que le entregó a Adán el lugar de reposo, le entregó el reposo. ¿Qué lugar era el reposo? Era el jardín del Edén. Este jardín que era la delicia. Recuerden que Canaán era conocido como la tierra donde fluye leche y miel. Ese era el reposo. Por lo tanto, Adán también tuvo un reposo. ¿Dónde? La tierra que se le había entregado era el reposo. Nosotros miramos aquí entonces que el reposo, vamos resumiendo de lo que estamos mirando, el reposo está garantizado por la presencia de Dios. El reposo tiene que ver con una tierra prometida, una tierra que fue perdida por causa del pecado. Dios planeaba que la nación pueda gozar nuevamente del reposo para dar testimonio y que el nombre de Dios pueda ser proclamado. Miren el libro de Éxodo. Ustedes pueden ir conmigo justamente a esta promesa del capítulo 9 de Éxodo. En el verso 16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea contado en toda la tierra. La realidad es que si la nación hebrea hubiese cumplido, ¿verdad?, el propósito de Dios, no solo que hubieran entrado al reposo, sino que hubieran sido un testigo viviente para las demás naciones paganas de lo que esto significa. Pero en lugar de hacerlo, el pueblo se extravió. Ustedes encuentran que desde el primer momento el pueblo ha empezado a hacer lo malo, ha practicado las costumbres de las naciones paganas. Por esa razón es que aún guardando el reposo del séptimo día, no lograron en realidad hacer lo correcto y fue desechada esta nación como tal. Ahora, pasando a este punto, a Adán y a Eva, una vez que salieron del jardín, una vez que salieron del reposo, la esclavitud estaba propuesta. ¿Por qué? Porque toda la esclavitud que representa el pecado daña lo perfecto de Dios. Por esa razón es que lo único que les quedó del jardín era el nuak, era el Shabbat. Dos expresiones que se utilizan, y ya las vamos a mirar, en el libro de Éxodo, capítulo 31. La misma palabrita que aparecía en este le puso en el jardín, aparece en la expresión de Éxodo 31:17, hablando ahora del reposo del día. Es señal para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y noten, y el séptimo día cesó, nos dice el texto. ¿Y qué más? Y reposó. Estas palabritas del Shabbat y el Nuak se conjugan en estos dos puntos. ¿Por qué? Porque el Nuak es un reposo de delicia, de deleite. El sábado entrega una porción de lo que era el jardín del Edén. Adán había dejado de tener la permanencia de la presencia de Dios por causa del pecado. Fue expulsado del jardín. Pero cada séptimo día podía volver a recuperar lo perdido. Podía nuevamente tener esta experiencia de comunión, de entrega, una comunión
de este deleite del reposo, porque la presencia del Señor se encontraba allí. Ahora, jóvenes que están aquí conectados, para que la nación pueda tener el reposo, tenía que tener la victoria sobre los enemigos. ¿Cuáles eran los enemigos? Eran gigantes. Parecía que era imposible vencerlos, pero finalmente los vencieron. ¿Recuerdan que pasando el Jordán, uno de los primeros enemigos que tuvieron que enfrentar, en dónde se encontraba? ¿Cómo lo vencieron? Recordemos. Jericó. Sí, eso, Jericó. Gracias. Para que el pueblo pueda vencer, Dios tuvo que recordarles que la presencia de Él iba a estar con ellos, pero ellos tenían que consagrarse. Josué capítulo 3, verso 5, les menciona, ¿verdad?, que esta consagración tiene que ser importante para entrar en el reposo, para entrar en la promesa, para tener la victoria sobre los enemigos. Por eso es que allí Josué le dice al pueblo: santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Ciertamente, para ser santificado, ¿dónde encuentro esta experiencia? ¿Qué me ayuda esta experiencia? Libro de Ezequiel capítulo 20. Usted encuentra que para poder tener victoria, usted necesita una experiencia que no la tenemos porque somos pecadores. Ezequiel el capítulo 20, encontramos en el verso 12, y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos. ¿Para qué? Para que supiesen que yo soy Jehová. ¿Qué hace? El que nos santifica. El pueblo puede santificarse cuando entiende que puede entrar al reposo. Ingresando al reposo, el reposo nos da la idea, nos entrega esta promesa de la santidad. No se puede tenerla de otra manera, pero para lograrlo necesitamos tener victoria sobre los enemigos. Jericó no fue derrotada porque el pueblo sacó la espada. Jericó fue derrotada porque la presencia de Dios lo acompañaba y los muros cayeron por la intervención divina, no por la fuerza humana. Ahora, trasladando a nuestra experiencia actual, libro de Hebreos, nuevamente en el capítulo 4 el apóstol Pablo va a hacer un énfasis, y quizás lo hemos leído y lo hemos examinado en otros estudios, muy posiblemente. Pero miremos lo que dice en el versículo 3. Leo: pero nosotros que hemos creído, noten, entramos en el reposo, dice el apóstol. Qué interesante, ¿verdad? Nosotros, dice, los que hemos creído, hemos entrado en el reposo. Es decir, que todos los que creen han logrado entrar ¿en dónde? En el reposo. Por tanto, dice, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras fueron acabadas desde el principio del mundo. Recuerden que las obras que Jehová hizo en los 6 días fueron obras buenas en gran manera, y entró al reposo. Verso 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Espérense. Aquí está hablando ya del séptimo día y lo vincula con el reposo. Recuerden que los que no entraron al reposo fue por causa de que no creyeron. Incredulidad. Todas las personas incrédulas no van a lograr entrar en el reposo, en este reposo prometido. Verso 6. Así que puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero fue predicado, no entraron por causa, ya lo mencionamos, de incredulidad. ¿A quiénes fueron los primeros que se les prometió? A los hebreos, a los judíos. Lastimosamente no entraron en el reposo. ¿Pero cómo que no entraron en el reposo? Aquí está hablando ya del séptimo día. ¿Acaso ellos no guardaron el sábado? ¿Acaso no fueron obedientes a todos sus reglamentos eclesiásticos y denominacionales? ¿No fueron seguidores del Talmud? No les bastó seguir simplemente incluso la Torá. El problema es que no entraron en el reposo. Se condenaron.
Lo cierto es que el verso 7 dice, otra vez determina un cierto día. ¿Cuál es ese día? Jóvenes, ese día es hoy. Hoy es el día que podemos tomar decisiones y por eso el verso 7 del capítulo 3 de Hebreos usted lo puede vincular, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién habla? De paso, habla el Espíritu, la tercera persona de la divinidad, que existe, que es coeterno también. Si oyereis, ¿cuándo? Hoy, no mañana, hoy su voz. Pero este hoy nos lleva a la experiencia del reposo, porque si oímos y si escuchamos, dice en el verso 7, determina un cierto día diciendo por medio de David, hoy, después de tanto tiempo, como está dicho, si oyereis, nuevamente lo vuelvo a repetir lo que acabamos de leer en el capítulo 3, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La dureza de nuestro corazón provoca incredulidad. ¿Por qué no le creemos al Señor en lo que nos ha prometido? La respuesta es porque somos duros de corazón. ¿Por qué no le creemos al Señor cuando dice que quizás, verdad? Miren, tiene una dieta diferenciada para nosotros. ¿Por qué la gente no le cree? ¿Por qué el pueblo de Dios no le cree? Por la dureza del corazón. ¿Por qué hay otras religiones que no creen en el reposo del sábado? Por la dureza del corazón. ¿Por qué es mejor salir a hacer deporte el sábado? ¿Trabajar? Dureza del corazón, incredulidad. No le creemos al Señor. En las promesas que nos ha dejado tenemos mucha incredulidad, pero nos continúa diciendo, porque si Josué les hubiera dado un reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda todavía, ¿qué cosa? Un reposo para el pueblo de Dios. ¿Cómo sé que el pueblo entra en el reposo? ¿Cuándo va a entrar al reposo finalmente? ¿Alguno puede pensar cuando entremos a la Canaán celestial? Para poder entrar al reposo, la señal del reposo es el Shabbat, es este Nuach, es este día. La señal, el sello de Dios que va a ser impuesto para ser demostrado es el sábado, es el sello. Pero ¿cómo el sábado llega a ser el sello de Dios? ¿Quiénes lo van a recibir? ¿Los guardadores del séptimo día o los que han ingresado al reposo? Recuerden que para ingresar al reposo necesitamos la presencia de Dios. Está garantizada en el reposo. Pero para poder entrar en este reposo, necesitamos tener victoria de todos nuestros enemigos. La pregunta es, si yo quiero entrar a este reposo, ¿quiénes son mis enemigos? ¿De qué enemigos está hablando? No son gigantes físicos, porque nuestra lucha, dice el libro de Efesios, del capítulo 6, no es contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Contra principados, contra potestades, contra huestes en el aire. Esa es la realidad. Pero quiero oír, este reposo, usted ya mira mi pantalla, es sobre nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Necesitamos reposar del primer enemigo, que es el diablo. El diablo, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, nos comenta que el diablo peca desde el principio, ¿verdad? Él es el iniciador del pecado. Por eso es que nuestro segundo enemigo es el pecado. Pero el pecado tiene que ser exterminado. Tenemos que tener victoria sobre el pecado. Esa es la realidad. Una realidad que al diablo no le interesa que usted y yo pueda participar de esto. ¿Por qué? Porque mientras usted y yo sigamos pecando, no entraremos en la experiencia de la santidad. Por eso es que el sábado nos entrega esta idea de la santidad, y todo aquel que entra al reposo verdadero ha venido batallando. ¿Por cuántos días? 6 días. Por eso es que la tierra va a tener que pasar un periodo de 6,000 años de prueba, pero entra al reposo en el día séptimo. Por eso es que el milenio representa el reposo que hemos de pasar de experiencia con el Señor en la Canaán celestial, donde finalmente al término de este milenio, al término de este día, la muerte también va a ser aniquilada, porque ese es el último enemigo. Notemos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. El último enemigo en ser derrotado, ya después, ¿verdad?, de la culminación del séptimo día, por así decirlo, es exactamente este que nos dice en el verso 26 de 1 Corintios 15. El último enemigo, el postrer enemigo que será destruido es
La muerte. ¿Dónde va a ser destruida la muerte? Apocalipsis 20 nos comenta que este último enemigo a ser aniquilado, a ser destruido, será allí en el lago de fuego. Nos declara allí en el capítulo 20, versículo número 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda, sí. Para nosotros poder entrar en el reposo necesitamos entonces tener victoria. ¿Sobre qué? El diablo, el pecado, la muerte. Y cambiamos el nombre al diablo, sobre el mundo, sobre el pecado, sobre la muerte. Pero ¿la incredulidad nos ayuda para esto? No. Todo aquel que sea incrédulo nunca va a poder entrar en el reposo. Y aquellos que no entren en el reposo finalmente van a recibir la marca de la bestia. Esa es una realidad. Pero los que entran y logran entrar en el reposo, la garantía es que van a recibir el sello de Dios. Pero ¿cómo es que podemos vencer a los enemigos? ¿Será que esto realmente es posible? ¿Será que el Señor lo ha prometido de verdad? ¿Podemos creer que esto es así? Segunda de Corintios capítulo 10, voy entrando a la parte final de esta exposición. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia, ustedes y yo somos una iglesia militante. Pero déjenme decirles que cada día que pasa nos estamos acercando más y más hacia la eternidad. Déjenme decirles que así como nos acercamos a la eternidad, nos acercamos también al desenlace final, porque el sistema que va a permitir que la marca de la bestia ingrese casi está listo, casi listo. Estamos muy cerca de ese día. Y todos aquellos que tengan la experiencia de entrar al reposo realmente, no simplemente de guardar el séptimo día, porque los guardadores del séptimo día no van a recibir el sello de Dios, sino aquellos que entran de verdad al reposo. Y esa es la situación. Por eso es que las armas de nuestra milicia no son carnales, dice el apóstol Pablo, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas, sí, fortalezas como la de aquellos cananeos que estaban siendo los que ponían al pueblo en temor, en miedo. Pero déjenme decirles, ¿qué tenemos que hacer? La incredulidad está en nuestro medio. La incredulidad permea en nuestras iglesias, porque dicen esto no es posible porque usted nace pecador, usted no puede vencer el pecado. ¿Por qué? Porque solamente Jesús fue el único que lo logró. Jesús tiene una naturaleza diferente a la suya, por eso usted no puede ser como Él. Entonces, necesitamos, dice el verso 5, derribar todos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y trayendo, ¿qué cosa dice aquí? Miren, esto llega y abarca aún de tomar todo el pensamiento y llevarlo a la experiencia de la obediencia de Cristo. Es decir, que aún el pensamiento puede ser derrotado, puede ser aniquilado si voluntariamente accedemos a la influencia que el Espíritu quiere provocar en nosotros para derrotar a los enemigos. Por eso es que el pecado, cuando es consumado, dice el libro de Santiago, el capítulo 1, verso 12, es cuando de la concupiscencia ha nacido algo, ha engendrado algo la concupiscencia. El mal pensamiento ha efectuado, pero si usted paraliza el pensamiento allí y no lo deja avanzar, entonces usted puede tener victoria en el Señor. ¿Se dan cuenta? Y entonces dice, y estando prestos, ¿para qué? Para castigar toda desobediencia. ¿Cuándo? Cuando vuestra obediencia llegue a ser ¿cómo? Aquí utiliza una palabrita que a algunos les da miedo tomarla, pero dice, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es decir, que Dios planea darnos una experiencia de perfección. ¿Cómo es esta perfección? ¿Qué significa esto? Esto es sencillo. Tener el carácter de Jesús está expresado en el libro de Hebreos del capítulo 1. Estoy ya en el cierre. Hebreos capítulo 1. Notemos, versículo 9. Hablando el Padre del Hijo. En el verso anterior dice tu trono, oh Dios, ¿verdad? Pero dice, has amado, ¿qué cosa? La justicia. Y aborrecido la maldad. El carácter de Jesús es este. Aborrecer lo malo
y amar lo bueno. Todos aquellos que lleguen a esta experiencia habrán sido llevados a tener el carácter y la imagen de Jesús. Por eso es que en el libro de Isaías, del capítulo 1, y de hecho toda la Biblia nos enseña esto, de que esto es posible. Por eso Josué y Caleb están ahí. Y por eso hoy se necesitan Calebs, hoy se necesitan Josués, que puedan declarar que esto es posible. En el libro de Isaías, capítulo 1, verso 16, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dice el Señor. Dejad de hacer lo malo. Esto es posible. Si nos hace la invitación, esto es una promesa. Si la hace aquí Isaías es porque esto es posible en nosotros y por nosotros por la influencia de alguien que es más poderoso. Yo no lo puedo. Soy un pecador, esa es la realidad. Pero parece que todo esto es posible por el poder que actúa en nosotros. Hago aquí la pausa. Hay un poder misterioso que tiene que actuar, pero hay una lucha entre nosotros. Libro de Colosenses. No pierdan, por favor, Isaías. Voy a volver a Isaías. Pero voy al libro de Colosenses, al capítulo 1, versículo 29. El apóstol Pablo dice, por lo cual también trabajo, luchando según su poder, el cual obra poderosamente en mí. Hay un poder que está obrando poderosamente en usted y en mí para ayudarnos a tener victoria. Lo cierto es que este poder nos ayuda a aprender en el verso 17 de Isaías 1, aprended a hacer lo bueno o aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Ciertamente, cuando esto sea llevado a la experiencia, hemos de entrar al juicio. ¿Qué juicio? Estamos justamente mirando si la marca de la bestia inicia. El juicio de los vivos ha sido una realidad absoluta ya. No de ese momento. Simplemente la demostración de que esto ha iniciado, de que ya hemos estado en medio de esas eventualidades. Y por eso, venid luego, dice el Señor, para estar a cuentas, ¿verdad? Necesitamos estar a cuentas con el Señor. Si nuestros pecados entonces fueren rojos, ¿verdad? Como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La experiencia del juicio es esto: purificación, limpieza. El Señor quiere limpiarnos del pecado. Pero para poder limpiarnos del pecado, tenemos que haber entrado en el reposo. La experiencia del reposo inicia aquí. ¿Cómo? Habiendo derrotado al enemigo o a los enemigos. Podemos, por la gracia del Señor, derrotar al diablo. Podemos derrotar al pecado. Y finalmente no tener miedo a la muerte, porque la resurrección es una promesa para todo aquel que cree. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré, dice el Señor, en el día postrero. Esa es la realidad. Por eso no hay temor. Por eso también en el libro de Hebreos, el capítulo 2, ustedes encuentran que el apóstol Pablo ha mencionado que Jesús apareció justamente ¿para qué? No solo para deshacer las obras del diablo que nos comenta el apóstol Juan, sino que en el versículo 14 de Hebreos 2, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, Jesús tuvo que participar ¿de qué? De lo mismo. La palabra lo mismo es que fue igualito. No solo semejante, fue idéntico a nosotros. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos ¿a qué? A esclavitud, a servidumbre. Jóvenes, el Señor desea quitarnos la esclavitud. ¿Cómo? Entrando al reposo. Cuando usted entra al reposo, usted siente, y no solamente de manera física, sino espiritual, que usted puede dejar de ser esclavo ¿de qué? Primeramente del pecado. En segundo, toda actividad de esclavitud es paralizada en el día del reposo. ¿Se han dado cuenta? Por eso es que cuando el sello de Dios esté presente, no va a haber más esclavos que reciban el sello. Ningún esclavo va a recibir el sello, sino los que son libres en el Señor. Han dejado de ser esclavos del pecado. Van a dejar de ser esclavos del sistema aún. Por eso es que van a depender por fe exclusivamente de Jesús, de su gracia, de su justicia. Cuando todo esté privado, cuando todo el sistema esté contra nosotros y las políticas estén contra el pueblo de Dios,
¿Qué les va a ayudar? Solamente la gracia del Señor, la confianza en Él. Los incrédulos no llegan a esta experiencia. Por eso es que los que dejan de ser esclavos ya no trabajan para el sistema, no comen del sistema, ya no ganan dinero del sistema. Tienen su propio huerto, su propia agua, su propio lugar de estancia. Dios los está preparando ¿para qué? Para recibir el sello. Y el sello no va a ser puesto sobre los esclavos, sino sobre los libres. Por eso es que el reposo es importante. Y cada 6 días tengo la oportunidad de batallar, pero de tener victoria. Y cuando llega entonces este Nuak, esta experiencia de entrar al día, puedo realmente saborear lo que significa deleitarme en Jehová. Porque el sábado es el deleite. Deleítate en el Señor, retrayendo lo que tú puedes hacer, ¿verdad? No haciendo lo que tú quieres, sino deleitándote en el Señor. ¿Por qué? Porque entrar al reposo significa realmente una experiencia espiritual de victoria. Jóvenes, nos estamos acercando rápidamente a este hecho. Muchos no están reposando porque somos incrédulos. Muchos estamos batallando con pecados acariciados, de los cuales todavía no hemos tenido victoria. Pero quiero decirles en el nombre del Señor, es posible tener victoria. Es posible vencer por la gracia del Señor. Y por eso a los que tengan victoria, Apocalipsis 14 dice, aquí está la paciencia ¿de quiénes? De los santos. ¿Por qué los llama santos? Porque la santidad que ofrece el día va a ser permanente en aquellos que reciban el sello de Dios. A esa experiencia nos quiere llevar, pero el diablo no le interesa esto. El diablo no quiere que usted tenga victoria. Por eso nos está enseñando que es imposible. No es imposible derrotar a los gigantes, ¿verdad? Es muy posible que lo podamos lograr, pero el diablo está enseñándonos que no pueden ustedes hacerlo. Pero déjenme decirles, sí, es posible. Y les dejo el último texto de esta mañana, 1 Corintios 15. Vuelvo a 1 Corintios 15. El apóstol Pablo lo entendió, de hecho. Y la Biblia entera lo puede probar, que todo esto es una realidad. El espíritu de profecía lo confirma aún. Leo el último texto del capítulo 15 de 1 Corintios, verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué cosa? La victoria. Esto no quedó escrito simplemente por así nada más. Nos da la victoria, pero no porque yo soy bueno, no porque yo soy fuerte, sino que me da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, jóvenes, ustedes que son la esperanza del cielo, déjenme decirles, en ustedes se cifra toda la esperanza porque ustedes son la última generación. Tengo que decirle así, aunque hoy es muy controversial este tema, pero ustedes son, ¿verdad? Esta generación que tiene que pisotear la cabeza al diablo, que tiene que completar la promesa de Romanos 16. Aquí, hermanos míos, amados, estad firmes. ¿Cómo van a permanecer firmes? El sello de Dios los va a reafirmar, porque el sello es algo no visible, pero eso los va a confirmar en el Señor. Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada cosa que hacen, aún estas reuniones que parecen, ¿verdad?, muy esporádicas o quizás que no se logra mucho, pueden pensar algunos así. Pero déjenme decirles, cada semilla que están sembrando va a florecer, va a germinar. Estamos en el tiempo en el que la cosecha va a empezar. Y ustedes tienen que ser un grano maduro, un grano bueno. Y el Señor los considera. Sigan avanzando. No dejen de reunirse. Sigan orando. Sigan estudiándolo todo. Vayan a la fuente de la verdad y sean una antorcha en sus iglesias para que otros también tengan la oportunidad de dejar de ser incrédulos y puedan entrar en el reposo para ser sellados. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde. Ha sido bastante profundo llegar a entender lo que implica el reposo del Señor, y en lo personal me queda todavía más claro para mí el versículo, o a mayor profundidad lo que dice 1 Juan 5:4,
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que muy contentos, muy agradecidos para con el Señor. Tal vez si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario adicional. Bueno, yo diría que es un tema bastante importante. No creería que haya una controversia más fuerte dentro de nuestro pueblo que esta. Sabemos que en el pasado como que hubo esas dos tendencias, ¿no? De separar lo que es bifurcar, por así decirlo, la naturaleza de Cristo, y creo que eso es lo que da origen a esta controversia que tenemos hoy en día con respecto a que si es semejante a nosotros o si tuvo ayudita, ¿no? Entonces, con respecto a eso, nosotros vemos que hoy en día ciertos hermanos pueden estar cegados diciendo de que no, la posición oficial de la iglesia es esta. Pero ¿cómo poder contradecir, aparte de las escrituras, de que esa no es la posición oficial, sino que fue, por así decirlo, una rama que surgió en un punto específico? ¿Cómo poder decirle a los hermanos, sabes qué, hermano, no es así? Mira, esto de aquí realmente vino por un error teológico que pasó en tal año. ¿Cómo podríamos hacer eso, Andrés? Ustedes creo que han estudiado la historia y conocen 1957. Preguntas o cuestiones sobre doctrinas, ¿verdad? Quiero decirles por experiencia personal, yo estaba estudiando teología en el CADE. Los libros que me mandaban a estudiar, tristemente, no eran adventistas. Es más, se nos prohibía estudiar espíritu y profecía. Para toda comprobación teológica de una exégesis bíblica, yo no podía presentar con los libros de Elena de White. Al menos mi profesor, que estaba en esa época, sin nombres ni apellidos, pero estaba prohibido de utilizar los libros rojos, me dijo. Es decir, ya ha venido existiendo una teología diferente. A esto llamamos la nueva teología, que está permeando entre nosotros. Hay muchas personas muy sinceras, tengo que decirles. Muchos teólogos sinceros incluso, pero con mensaje evangélico, católico evangélico. Porque esto es catolicismo, de hecho. ¿Sí? Lastimosamente, queremos probar, y la teología nos enseña a probar todo con un escrito está, sin utilizar la ayuda del espíritu de profecía. Por eso muchos no creen en el espíritu de profecía. ¿Cómo abordar con estas personas? Muy complicado muchas veces. Pero teológicamente hablando, si ustedes quisieran tener unas herramientas teológicas, en algún momento podríamos compartirlas, ¿verdad? Lo cierto es que la Biblia está llena de argumentos interesantes, pero hay una plataforma que sin discutir, yo les animo a que nunca peleen por estos temas controversiales ahora, que no deberían ser. No estamos para disputar, porque la palabra del Señor no es para refutarla ni para poder debatirla. La palabra nos lleva a la instrucción en justicia. Esa es la realidad de la palabra. La palabra transforma vidas. Para eso es la palabra. Y tiene poder la palabra. Entonces, si nosotros utilizamos bien este asunto, podemos llevar una experiencia, o llevar la experiencia que la Biblia nos enseña. Ahora, sí puedo mencionarles que frente a toda controversia que pueda levantarse, con paciencia ustedes, ¿verdad?, pueden intentar reforzar el conocimiento y analizarlo con aquel que está abierto a aprender. Pero si hay alguien que lastimosamente quiere imponer lo que, ¿verdad?, se está pensando, creyendo, pues es muy valedero simplemente tomar lo que dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Allí en 2 de Pedro, me parece el capítulo 3, verso 15, donde dice que tengamos paciencia y tolerancia para enseñar la palabra. Estoy parafraseando el texto. Sí. Y hermanos, no creyéndonos mejor que nadie. 1 Corintios 8:2 nos dice, todavía no sabemos nada como deberíamos saberlo tampoco. Entonces, creo yo que hay mucho que aprender,
pero también tenemos que posicionarnos ya en un punto. Es decir, estos son temas de salvación. Si alguien nos dice que Jesús tiene una naturaleza singular, una naturaleza prelapsaria o cualquier cosa por el estilo, bueno, esa persona también va a empezar a creer que nacemos pecadores, porque lo uno deriva al otro. Si nacemos pecadores significa que el pecado es una razón de naturaleza y no de decisión, por lo tanto todos vamos a morir pecadores y el pecado solo puede ser quitado cuando Jesús pueda glorificarnos. Y esto significaría que nadie va a dejar de pecar. Y entonces no hay 144,000. Y entonces, miren, ¿dónde está el santuario y su purificación? Sutilmente han destrozado Daniel 8:14. Ya no hay plataforma. ¿Y saben que muchos adventistas están dejando de creer en eso? En la purificación del santuario. Por eso es que usted llévele a la persona al santuario, porque en el Yom Kippur se enseña que el pecado es borrado, eliminado, no solo de los registros, sino aún de la mente del creyente. Todo un día esta experiencia era realizada. No entenderlo significa no entender el santuario. Entonces, David, estamos en estos puntos. Lastimosamente, tengo que decir, es inevitable entrar en la controversia. Ya es inevitable. De paso, el punto de demarcación se está efectuando porque ahora está existiendo un cambio doctrinal. El problema, hermanos, es que estamos ya en un asunto doctrinal. Y esto ya es complicado. Porque si la iglesia está cambiando este punto doctrinal y está cambiando todo lo que somos y a dónde vamos a apuntar, entonces la esperanza en quién se cifra. Son ustedes los que ahora tienen que dar la voz de alarma. Pero el que da la voz de alarma ya es disidente. Tiene que ser dejado a un lado. Es el gran problema. Por eso no peleen por esto. Intenten educar. La iglesia necesita ser educada. El pueblo se pierde por falta de conocimiento. Pero no porque les faltó el conocimiento, dice Oseas 4:6, sino porque rechazaron ese conocimiento. Ojalá nos rechacemos nosotros. Qué bueno, muchas gracias. Igual rescato esa parte, ¿no? No pelear por estos temas, y podría añadir algo más. Demos ejemplo, o sea, hagamos efectiva la promesa en nuestras vidas y demos testimonio, y no lo llevemos en letra, en académico, sino en nuestras vidas, cómo hemos tenido victoria en esto, en esto y en esto, cómo Dios nos ha podido dar. Y bueno, antes de que darle paso a otra persona con otra pregunta, yo sé que quizás te han hecho esta pregunta muchas veces, pero me gustaría que la expongas aquí con los jóvenes acerca de cómo interpretar en el Salmo famoso cuando David dice: y en pecado me concibió mi madre. Me imagino que esa pregunta te la han hecho algunas veces. Bueno, de hecho, este es el caballito de Troya que la teología, ¿verdad?, católica quiere entrar en acción. Y no solo es ese, hay otros más por ahí en Jeremías, pero este en pecado me concibió mi madre, ¿verdad?, que dice el salmista David. Si ustedes van al idioma original revisándole bien el contexto, obviamente no está hablando simplemente de que su naturaleza, de que él nació pecador, sino que este asunto proviene de un hecho, de un acto que aún su madre estaba involucrada, ¿sí? No quiero andar mucho en un punto que tendríamos que analizarlo más en conjunto, pero lo cierto es que, recuerden, siempre 2 o 3 testigos nos declaran cuál es la verdad. Todo tiene que ser sometido a la prueba de 2 o 3 testigos. Si este texto fuera el que nos declara que en realidad nacemos pecadores, entonces es un texto muy aislado que no puede probar toda una teología. Mientras existen otros que sí nos demuestran que el que pecó es del diablo, pero para esto apareció Jesús. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Se dan cuenta? Hay ciertas contradicciones. De paso, el apóstol Pedro dice también allí en su segunda epístola, en el capítulo 1, que la naturaleza divina nos es dada. ¿Para qué? Para que podamos escapar de las corrupciones o de la concupiscencia que hay en el mundo y alcancemos esta naturaleza divina. ¿Para qué?
para ponernos a igual y poder tener victoria. La realidad es que la naturaleza pecaminosa, y de paso, quiero decirles, el problema no es la naturaleza. Si fuera el problema la naturaleza, entonces el diablo siendo perfecto pecó. Adán siendo perfecto pecó. El problema no es la naturaleza del pecado. El problema es el hecho de escuchar la voz del diablo. Este es otro tema de paso. Eva escuchó al diablo y tuvo la mente del diablo, pero antes tenía la mente de Cristo. Dios quiere devolvernos la mente de Cristo. ¿Cómo? A través de la palabra. Por eso escuchen la voz de Dios y van a tener la mente de Cristo. Eso es tener mente espiritual. El problema está aquí en la mente, no está en el cuerpo. Por eso es que la transformación ocurre en la mente y finalmente en el cuerpo, glorificado un día, a la final trompeta. Esa es la experiencia. Entonces, Salmo 51, texto aislado, texto que involucra pecados en la carne, pero no de conciencia como tal. Y el rey David tiene algunos otros pasajes, por eso dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cómo? Entonces, ¿por qué pide algo que es imposible? No me apartes de tu presencia, Dios, y renueva el gozo de tu salvación. Ah, ¿puedo ser salvado? Un pecador de naturaleza pecadora que no puede quitarse el pecado, ¿puede ser salvado? ¿Cómo se puede renovar la salvación en alguien que no puede dejar de pecar? No se lo puede hacer. ¿Entienden? Entonces, es el mismo contexto del Salmo 51 nos muestra otras cosas. El tema de la palabra carnal en la Biblia. ¿Qué quería decir Pablo cuando utilizó esta frase y dijo, yo soy carnal? Eso es ¿La interesante. misma carnal está relacionada con Cristo? Miren, la palabra carnal, de paso, pueden ir conmigo brevemente, ok, no quiero tomar mucho tiempo, no sé, me regalan unos 5 minutitos, ¿verdad? Ya que me hicieron la pregunta. En el capítulo 7 de Romanos, ¿de dónde deriva esto? Este es del otro punto del versículo número 18, ¿ok? Cuando hablamos de la palabra carnal, de paso que hay la palabra sarx, ¿verdad? En el griego, no quiero meterme a puntos teológicos, pero quiero ser lo más sencillito posible. En el verso 18 de Romanos 7 dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿verdad? Y de paso esta palabra en mi carne tiene que ver con la misma otra palabra de que yo soy carnal vendido al pecado, ¿ok? Que es el texto que David preguntó. Dice, no mora el bien. Espérense, el problema de ser carnal es que no habita el bien, ¿ok? Y entonces dice aquí, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. ¿Pero por qué no puedo hacer lo bueno? Porque en mí no habita el bien. Espérense. Texto paralelo a este. Romanos 8. Si no mora el bien en mí, entonces tengo que hacer la invitación para que el bien habite en mí. Por eso es que es el Consolador que va a estar con nosotros y en nosotros. Romanos 8 dice el verso 9. Mas vosotros no estáis ya en esta parte carnal, sino ¿en qué? En el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ¿cómo? Antes no habitaba en mí, pero una vez que habita en mí, la parte carnal muere. ¿Se dan cuenta? Este carnal vendido al pecado es porque no habitaba el bien en mí. Pero cuando habita el bien en mí, se anula la parte carnal. Y esta parte carnal tiene que ver con la mente carnal. Y la mente carnal, ¿qué sucede? Es enemiga de Dios. Es de enemistad contra Dios. Pero la mente espiritual es la que provoca el Espíritu Santo. Este es el cambio de naturaleza. De la naturaleza carnal a la naturaleza espiritual. Por eso es que los que están en la carne, las obras de la carne las hacen. Adulterio, fornicación, hablaremos de orgullo, maledicencia, chismes, contiendas, ¿verdad? Pleitos, todas estas cosas sobre los cuales el apóstol ha predicado que los que hacen tales cosas no van a heredar el reino.
Los carnales no heredan el reino de los cielos. Por eso es que necesitamos una experiencia espiritual, un cambio de mente. De hecho, les invito a que ustedes puedan leer un librito que ojalá tengan a la mano o lo puedan bajar de la página a libros1888.com. Pueden bajarse 2 libritos, de hecho. Hay uno que se llama Lecciones de Fe y hay otro que se llama El Pacto Eterno. Parte del tema que tomé hoy día está justamente en el Pacto Eterno, y en Lecciones de Fe usted va a encontrar el poder de la palabra, dada por el pastor Alonso Trevor Jones. Les sugiero lean ese tema, porque aquí está cómo es posible que el hombre carnal pase a ser un hombre espiritual. Entonces, es ahí más o menos la evidencia. No quiero tomarme más tiempo del debido, pero Romanos 7 queda en el vacío cuando el Espíritu mora en nosotros, y entonces Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para Los los que que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos? Los que no que ya no son carnales, sino que ahora Entonces, son espirituales. ahí tenemos entonces la pregunta de Dani. Entonces, solo en resumen, carnal, o sea, nosotros nacemos con una naturaleza caída, pero al yo ser carnal significa que yo he dado rienda suelta a esa naturaleza que perdía, o yo nací con una naturaleza carnal. Gracias por la apreciación. Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual, ¿cómo vino? ¿De dónde se dio la carnalidad? Recibisteis por tradición de vuestros padres. El gran problema de nosotros es que mucha de nuestra experiencia está cimentada en la tradición, en las enseñanzas que nuestros padres provocaron. Es que a mi papá le gustaba el helado de ron pasas, ¿verdad? Y al Andrés le gusta lo mismo. Es igualito al papá. ¿Por qué? No porque a mí me gustaba, sino que mi papá desde pequeño me daba a probar eso todos los días, ¿verdad? Ahora, hay tendencias adquiridas, heredadas, ¿verdad? Y hay otras que las venimos ejecutando en el transcurso de nuestra experiencia mientras somos niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Las hemos venido fortaleciendo. Esas tendencias están en nuestra carga de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿qué significa naturaleza pecaminosa? Recuerden, ustedes miran una rosa, ¿verdad? Ustedes la compran, una rosita. ¿Cómo está la rosa? ¿Está con espinas? ¿No será que pueden comprar una que no tenga espinas? Todas las rosas de exportación aún, que están perfectas, están con espinas. ¿Pero por qué? Es parte de su naturaleza. ¿De dónde salen esa naturaleza? ¿En qué momento les crecieron espinas de las rosas? Producto del pecado. La naturaleza cambió. No solo en los humanos, sino en las plantas también. ¿Cómo las quito, verdad? Tengo que quitar esas espinas. Ahora, ¿qué sucede? El ser humano, desde el pecado, tiene también un asunto. El cuerpo carnal que hablamos aquí está azotado por el golpe del pecado. Se cansa, suda, necesita descanso, tiene hambre, llora, se enferma, muere. Cuerpo pecaminoso, azotado por el pecado. Pero ese cuerpo pecaminoso no le hace a usted pecador. ¿Me entiende? Porque el pecado nace en la decisión de cometer lo malo, porque mis papás me enseñaron y yo no sabía que era malo hacerlo. Porque con mis amigos lo aprendí y no sabía que era malo hacerlo. ¿Qué me enseña entonces que es pecado? La ley de Dios. Primera de Juan 3:4. ¿Verdad? Todo aquel que traspasa, todo aquel que quebranta la ley de Dios, comete pecado. Porque el pecado es infracción de la ley. Elena de White en Conflicto del Siglo dice: ese es el único concepto de pecado. Imagínense. Por eso es que, sí, yo tengo también tendencias que están en mi cuerpo. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús paralizó todas las tendencias. ¿Cómo? La naturaleza divina efectuó este cambio. ¿Por qué? Porque Jesús tenía 2 lluvias, temprana y tardía a la vez. Tenía el Espíritu sin medida.
Por eso se nos pretende entregar a nosotros lo mismo de lo que participó Jesús, para llegar a su experiencia total aquí en la tierra. Y por eso Jesús dijo en Juan 14, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores aún que estas. ¿A quiénes? A esta generación. Eso está por venir. No sé si me están comprendiendo y me siguen en la idea, pero no sé si con esto estoy respondiendo. Sí, muchas gracias, Andrés. Tenemos también a Tati con su pregunta. Sí, es que lo que pasa es que acabas de decir que nosotros todo está en la mente y tenemos que renovar nuestra mente, como dice Romanos 12:2. Pero Efesios 4:23 también dice, pero que deben ser hechos nuevos en la fuerza que impulsa su mente. Pero una gran controversia a mí es cómo puedo yo renovar mi mente. ¿Cómo puedo? O sea, sé que conozco lo que tengo que hacer, ir al Señor, tal vez hacer ayunos, oración, pero ¿cómo puedo llegar? Porque hay veces, muchas veces que, como dice el Señor, muchas veces caemos, cada día morimos al yo, pero ¿cómo podemos llegar a ese punto en que realmente podemos estar bien en la mente sin dejar de luchar? Sabemos que todo hasta el fin de los tiempos vamos a tener que luchar, como dice Efesios 6:12. Pero ¿cómo hacemos para esa renovación? ¿Cómo hacemos para poner fin a un pecado? Aunque vengan otras tentaciones, pero poner fin a un pecado, poner fin a tentaciones que cada día nos asedian. ¿Cómo puedo hacer esa renovación? Buena pregunta. Recuerden, en nosotros no hay fuerza alguna para remediar este mal. Tenemos que entender eso. Necesito ir a la fuente del poder. ¿Cuál es la fuente del poder? Miren, el apóstol Pablo en Efesios 4 nos declara que la fuente del poder está en la gracia del Señor. A veces pensamos que la gracia simplemente es el don inmerecido de Dios, pero es más que eso. Si lo estudiamos de verdad, allí el apóstol Pablo dice que a cada uno de nosotros nos es dada la gracia conforme a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la medida de la plenitud de Cristo? Colosenses capítulo 2, versículo 8 nos dice que en Jesús está toda la divinidad en él, completa. Es decir, todo el poder del cielo está a nuestra disposición. Por eso es que Romanos 5:20 nos dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó también la gracia. Es decir, para el pecado que estoy teniendo, hay suficiente poder de Dios para derribar ese pecado y derrotarlo. Pero ¿quién me ayuda en esto? ¿Cómo lo logro? Mi mente me dice no puedo porque yo quiero hacerlo, me gusta, el pecado nos gusta, esa es la realidad. Y no quiero hacerlo porque yo saco mis propias cuestiones, digo, es que esto está bonito, ¿cómo es que me quieren quitar algo que yo no le veo malo? Yo no le veo malo. ¿Quién me dice que es malo? Me confronto con la palabra de Dios y la palabra de Dios empieza a despertar mi mente. Como tú dijiste, Romanos 12:2, no os conforméis, dice, al mundo, sino renovaos en vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta, dice Romanos 12:2, ¿verdad? Para conocer la voluntad de Dios, entonces necesito la influencia del Espíritu Santo que despierta mi facultad superior y entonces produce algo. Filipenses capítulo 1, versículo 7 nos menciona que entonces Él produce el querer como el hacer. Espérate, ¿produce qué cosa? El querer. El deseo no está en mí. ¿Quién lo produce? ¿Pero qué tengo que pedirle? Señor, es que me gusta tanto esa comida, ¿verdad? Qué rico. Y con esa bebida, ¿verdad? Negra, rica, gaseosa, que es el deseo que hay en mí. Pero le digo, Señor, quítame el deseo. ¿Jesús lo puede hacer? Donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, hay poder para mi disposición que misteriosamente me va a quitar el deseo de esa bebida. Pero yo tengo que hacer algo también. Tengo que escapar de esa concupiscencia. Ahora nos aferramos a la gracia y es maravilloso, pero todo tiene un tiempo y tiene un límite. ¿Hasta qué límite? Porque llega un punto en que dejamos de escuchar la voz del Espíritu. Y eso es lo que tenemos miedo muchas veces cuando caemos y caemos y caemos en lo mismo.
ese miedo que, como dice la palabra del Señor, no podemos ser parte de los impíos, conocemos la verdad y la verdad nos hará libre, pero si nosotros cometemos pecado, el Señor se aleja de nosotros. Y a veces vemos esas palabras también escritas en la Biblia y eso a veces nos da temor, porque nos aferramos a veces, muchas veces a ciertas tentaciones, a pecados y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo hacemos allí? Porque es realmente más fuerte hoy en día y cada día. El tema aquí es que hay dos tipos de pecado. Creo que sí lo saben, ¿verdad? Pecado de hierro y pecado de muerte. ¿Okay? Ahora, cuando tú estabas, por ejemplo, yo no sabía que la bebida negra era un pecado tomármela. Nadie me enseñó que era pecado. ¿Qué me confrontó? La palabra de Dios. Porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y todo aquel que mata el cuerpo, Dios también lo va a aniquilar un día. ¿Verdad? Eso es un veneno. No sabía. Pero investigué y ya sé que es un veneno. Y ya lo sé. Estoy luchando contra ese veneno que me gusta. Estoy pidiendo poder del Señor. Pero a veces recaigo en este veneno, de que me gusta tanto. Estoy queriendo dar en el blanco, pero estoy intentándolo. No lo puedo, pero esperen, va a llegar un momento en que el Señor me da el poder, así como le dio poder al que dejó el alcohol, así como le dio el poder para que deje el tabaco el que estaba con el tabaco ahí. Al adúltero le dio el poder para que deje de ser adúltero. Al drogadicto le dio el poder para que deje de la droga. De la misma manera, Dios me va a dar el poder para dejar esta droga, que es esa bebida negra. Va a llegar el punto en que tengo la victoria, pero espérate. ¿Qué sucede si es que ya dejo este punto, he tenido victoria, pero ahora encuentro que hay otras cosas en mí que no están bien y a veces no las he pensado hacer, pero las cometo? Por ejemplo, estoy en el trabajo, me dicen, ¿qué fue? ¿Terminaste lo que te pedí? Sí, ya le entrego. No he terminado, mentí. No lo estaba fraguando, fue un pecado por hierro. Para ese pecado por hierro, hay intervención de la justicia de Cristo para mí, pero tengo que arrepentirme. El Espíritu Santo viene a mí, me convence de pecado. Pido perdón. Para eso hay intervención, pero espérate. Ahora yo ya conocía, volvamos al ejemplo de la bebida negra. Yo ya supe que esto estaba malo, ya lo abandoné, ya lo dejé, pero por ahí vino David y me dijo, ¿quién te ha dicho que eso es malo? Tranquilo, si te vas a salvar tomando esto. No tiene nada de malo, todos lo hacemos, mira. Vuelve a esto, tranquilo. El reino de los cielos no es comida ni bebida. Eso, el reino de los cielos no es comida ni bebida. ¿Quién? Esos son legalistas, ¿no? ¿Qué te pasa? Estás mal. No quieras esta mente, ¿verdad? Tan farisaica, tan legalista. No. Y entonces, yo digo, cierto, no ha de ser. Llego a la experiencia de Primera de Pedro. Miren, Primera de Pedro capítulo 2, me parece que es. Déjenme ver, más bien, Segunda de Pedro. Capítulo 2, versículo 18. Porque hablando palabras arrogantes de vanidad, seducen con las concupiscencias de la carne mediante lascivias a los que verdaderamente habían escapado de los que viven en el error. Espérense. O me habla otro, o yo mismo me puedo hablar a mí mismo diciendo, no, me justifico en lo que estoy haciendo, ¿verdad? Ya no quiero escuchar la palabra de Dios. Ya no quiero escuchar lo que el hermano David me dice, o lo que me dice el pastor, lo que me dice mi familia, ¿verdad? O lo que la profeta dice. Me reniego a escuchar esto. ¿Por qué? Porque la mayoría lo hace, porque ya en la iglesia lo practican. Es más, el anciano me dijo que esto es bueno. Les prometen libertad, dice el verso 19, siendo ellos mismos, ¿qué cosa? Esclavos de corrupción, porque el que es vencido por uno, se hace esclavo de aquel que lo venció. Porque si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez, ¿qué pasa? Se enredan en ellas, son vencidos, ¿y qué pasa con ellos? Su postrimería viene a ser peor que su principio. Es decir, si es que yo ya estaba venciendo el pecado, y soy ahora engañado y me devuelvo hacia atrás, Hebreos 6, versículo 4, porque es imposible, dice. Ahora, ¿qué significa ser imposible? Ya no es posible para mí. Es imposible que los que una vez fueron
iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron, ¿sean qué cosa? Otra vez renovados para el arrepentimiento. Es decir, he cometido el pecado de muerte. ¿Cuál es ese? La blasfemia contra el Espíritu Santo significa que ya no quiero escuchar la voz de Dios, no me interesa. ¿Por qué? Porque me gusta lo que estoy haciendo y ya no me importa lo que me diga la gente, porque yo creo que eso es bueno, porque yo estoy bien así. Llega un momento en que Dios ya no me va a hablar, y déjame decirte, va a ser imposible que yo me renueve. ¿Saben que la iglesia comete un error capital en esto? Uno de los mayores errores capitales, y de paso viene la parte de David que habló de la parte carnal, uno de los primeros pecados en la carne, ¿cuál es? Los deseos de la carne. El primero, de la lista de Gálatas 5. ¿Cuál es el primero que aparece en la lista de Gálatas 5:19? El adulterio. El gran problema es que el diablo se está encargando a través de la iglesia de que a los pecadores les quiere santificar en el hecho de su pecado. Cobija el pecado, haciéndolos santos. Por eso es que alguien que aparece con este pecado, lo patrocinan. Simplemente rebautícese y siga con la prenda del pecado y todo está en orden. Eso es antibíblico. Esa persona está perdiéndose el cielo y se va a quedar con el pecado imputado, registrado. Eso es gravísimo. Por eso, jóvenes, estamos en esta lucha actual. Nosotros tenemos que entender que todo pecado de altivez es un pecado de muerte, dice 1 de Juan 5. ¿Sí? Lo mismo lo dice Hebreos 10. Es el pecado de muerte. Nosotros no debemos estar cometiendo este pecado ya de muerte. Es decir, el pecado de muerte uno lo fragua como el ladrón, ¿verdad? Piensa en qué momento voy a robar, a qué hora va a ser la situación, qué me voy a robar, en cuánto voy a vender lo que voy a robar. Está fraguándolo todo. Está de continuo al mal el pensamiento. Por eso es que la mente que está en el pensamiento de continuo a lo malo, es ese pensamiento, ¿verdad?, que quiere hacer lo que no es bueno. Y para los hombres, pensamientos pornográficos, por ejemplo. ¿Sí? A todas las mujeres que pasan por la calle las desvisten. Lascivia en la mente. Todo el tiempo de continuo a lo malo. No puede estar pensando, bueno. Otros están pensando en cómo hacer daño a la gente, ¿verdad? Cómo sacármelo de encima a este que está en el trabajo y cómo darle la puñalada, ¿verdad? Estamos en medio de estos desafíos. Por eso es que cuando usted está siendo asaltado en su mente con este tipo de ideas, córtelas. ¿Saben cómo? Colosenses. Último texto ahí para terminar la respuesta, que ya me alargué un poquito, pero libro de Colosenses capítulo 3. ¿Cómo podemos tener la victoria? Bien en la práctica. Bueno, la Biblia tiene poder, pero cada vez que leemos la Biblia estamos conversando con Dios. Dios nos da las respuestas. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Dónde tiene que abundar? En nosotros. Apréndanse versículos de memoria. La Biblia tiene que estar grabada en nuestro registro de la mente. Y entonces, ¿qué dice? Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo? Con salmos e himnos. La primera herramienta a utilizar cuando estoy siendo asaltado en el pensamiento con cosas feas, cante. Alabe a Dios. Entone himnos de alabanza en ese momento del asalto. Acuérdase de un versículo y el diablo va a ser derrotado. Por eso los salmos, los himnos tienen algo que darnos, los cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones. El canto es una herramienta poderosa para derrotar al enemigo. Aún eso se está pervirtiendo en nuestro medio. El diablo lo sabe. Pero si usted se pone aquí, ¿verdad?, en la mente, y de repente dice, mientras está siendo asaltado, al andar con Jesús, en su fúlgida luz, en mi senda, su gloria veré. Y su voz de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. ¿Entienden? Empiezo a cantar.
No importa la voz que tenga, ¿verdad? Pero una vez que me refrigiero en el Señor, el diablo queda anulado. El pensamiento es puesto y sometido a Cristo. Se acabó. No hay más tentación. Se ha paralizado la tendencia. Ya no hay más. Ya no me pongo a justificarme a mí mismo y decir, es que esto, no, se cortó. Tengo victoria. Amén, muchas gracias. Entonces, tal vez como para haber entendido bien, también tenemos que poner nuestra voluntad, porque como jóvenes y adultos tenemos que también poner nuestra parte, o sea, decir, ok, hasta aquí, y hasta el momento, entonces hasta el momento en que nosotros aún escuchemos y aún sintamos esa batalla del bien y el mal, que sé que estoy haciendo las cosas incorrectas, todavía entonces puedo hallar gracia ante el trono del Señor. ¿Verdad? ¿No? Mientras el Espíritu siga confrontando contigo, todavía hay esperanza. Okay. Pero sí, la voluntad es lo único que el Señor quiere que le entreguemos. El diablo es el único que coarta la voluntad. Por eso él presiona, él controla, él persigue. Él quiere y respetar tu conciencia para que tú le cedas la voluntad a él con miedo y te lo entregues. Pero Jesús no es así. Jesús está esperando con amor que tú voluntariamente accedas a su influencia y que reconozcas que estás mal y que voluntariamente digas, Señor, necesito de tu poder, necesito de ti, creo en ti, me entrego enteramente como Elena Juárez dice, que nuestra primera labor de la mañana, ¿verdad? Es decirle al Señor, Señor, tómame y me entrego a ti como que me hago una entrega enteramente hacia ti. Tómame como enteramente tuyo, dice el Señor, ahí en el camino a Cristo, ¿verdad? Esta entrega total es lo que a veces no queremos dar al Señor, porque yo siempre me reservo algo. ¿Qué es lo que me estoy reservando? Eso lo sabemos nosotros. Solo nosotros. Eso que te reservas, suéltalo, suéltalo. Por eso dejad todas vuestras cargas, ¿verdad? Y aprended de mí que soy manso y humilde, dice el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros. Hay que entregar todas las cargas porque si no, no puedes cargar el yugo del Señor. Y el yugo del Señor es fácil y ligera su carga, pero tengo que dejar la mía. Porque dice que aunque estemos muertos, viviremos, podemos hallar, aunque pensemos que podemos caer lo más bajo y lo más vil, podemos hallar gracias si aún contiene el Espíritu del Señor. Y eso creo que lo podemos tal vez notar, que cuando ya no peleamos y nos dejamos a rienda suelta al pecado, sabremos que el Espíritu Santo ya no contiende más ni mora en nosotros. Cuando lees Génesis capítulo 6 del verso 3, dice, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre por cuanto es carne. Ahí viene la palabra carnal nuevamente. Toda la gente carnal que sigue practicando el pecado y no quiere abandonarlo porque se deleita en hacerlo, no va a ser más llamado al arrepentimiento. ¿Cuándo terminas? Cuando dejas de escuchar esta influencia que te dice que lo que estás haciendo es malo. Porque ya no te importó, ya la gente tampoco no te va a hablar, nadie te va a hablar ya. Simplemente vas a seguir de camino a la perdición. Ya nadie te va a hablar. Y finalmente, ¿qué sucede? Ya no hay más protección del Señor, vas a ser engañado y otro espíritu que no es de parte de Dios viene a tomar posesión de tu mente. Le pasó al rey Saúl y les va a pasar a todos aquellos que no aman la verdad, dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. Ese es el declive. Pero que ojalá ninguno de nosotros lleguemos a esa experiencia, ¿verdad? Tenemos la oportunidad. Es más fácil ser salvo y difícil estar perdido, siempre y cuando comprendamos que la buena noticia que el Señor nos ha dado es que podemos tener poder para derrotar al diablo. Y no importa si el pecado que hemos cometido parece tan grosero, tan grave, Dios tiene el poder para anularlo en mi vida y darme victoria sobre ese pecado que he cometido. El Señor quiere ayudarme, pero tengo que confiar en que esto es así, tengo que creerle, ¿sí? Y tengo que aceptar el perdón que Él me da. Muchísimas gracias, hermano, por el espacio también de preguntas y respuestas. Y realmente, aunque humanamente quisiéramos seguir preguntando más, por honor al tiempo y también pues le pedimos si nos podía despedir en oración.
Gracias, Melissa. Nuevamente muy agradecido por el privilegio que le han otorgado a este servidor. Decirles que el Señor les bendiga. Concluyo también mencionando que, miren, Adán cometió un pecado a sabiendas, deliberado. Eva no, Eva fue engañada. Pero aún para el pecado que es a sabiendas, Dios tiene el perdón, siempre y cuando yo tenga este deseo que provoca el espíritu del arrepentimiento. Y el arrepentimiento va a producir salvación en mi vida. ¿Sí? Pero tengo que dejar de hacer lo malo. Tengo que disponerme a dejar de hacerlo. Y el Señor me va a ayudar y me va a enseñar cómo hacerlo, porque todos seremos enseñados por el Señor. Así está escrito. Que Dios les bendiga, que puedan seguirse fortaleciendo. Ese es el deseo de este servidor. Vamos a terminar orando. Padre Celestial, te presento delante de ti a todo este grupo de valientes jóvenes, señoritas, que dejando el sueño han deseado conectarse para poder abrir tu santo libro y ser instruidos. Oh Señor, cuánto los amas, cuánto nos amas a todos nosotros. Ese amor eterno está aún presente, y los que reciban este amor estarán listos y habilitados para el juicio, porque en el amor hemos de ser perfeccionados. Señor, acompáñales, protégeles, muéstrales tu gloria como le mostraste a Moisés. Pasa todo tu bien delante de ellos para que ellos puedan apropiarse de tu justicia y que entonces ellos puedan demostrar que la victoria es real. Y en medio de esta generación tan pagana, tan llena de pecado, tú tienes jóvenes, señoritas, que voluntariamente han accedido a tu influencia y que le van a dar la derrota al diablo, que lo van a derrotar y lo van a dejar en el piso, Señor. Pero habilítales, muéstrales cómo lograrlo. Y Padre, que el universo entero pueda mirar esta experiencia en esta generación. Lo anhelamos todos, Padre. Y si en alguna cosa te hemos fallado, muéstranos, para que entonces podamos pedir más poder para resistir al enemigo. Y gracias nuevamente por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por lo que vas a hacer por nosotros. Y gracias por escucharnos. Y gracias porque siempre lo haces. Lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén.